Hola a todos y a todas, estamos en Estamos Nepal en Nepal. Sonríe, que vamos a presentar hoy el libro Sostika, escrito por Patricia de Blas. Como dicen que lo más importante es los primeros minutos de los vídeos, que es los que se ven, quiero pasar a recomendaros encarecidamente el libro, que es maravilloso. Creo que quien haya ido voluntariado a Nepal, ya sea con Nepal Sonríe o con cualquier otra ONG, se va a transportar a un montón de recuerdos de su voluntariado. Quien esté enamorado de Nepal, de la cultura nepalí, quien haya viajado, quien tenga ganas de viajar, de verdad tiene que leerlo porque va a volver a viajar o va a viajar por primera vez porque retrata fidedignamente cómo es la sociedad nepalí. Y para cualquier otra persona, aunque sus estímulos y sus vínculos con Nepal sean pequeños, de verdad que recomiendo el libro. Se lee muy bien, muy rápido, te engancha y de verdad que lo recomiendo muchísimo. Y una vez dicho esto, voy a saludar a Patricia de Blas. Ella es voluntaria de Nepal Sonríe, ella es socia de Nepal Sonríe y ella es la autora del libro. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Patricia. Hola, gracias a ti por invitarme. Oye, cuéntanos, ¿cómo te dio por escribir este libro? Cuéntanos. Pues parte de las experiencias reales, ¿no? Efectivamente, yo estuve como voluntaria en 2015, unos meses después del terremoto que hubo en Nepal, que ya sabéis que murieron cerca de 9.000 personas. Y yo soy periodista, entonces esos meses decidí ir a Nepal para documentarme, intentar hacer algunos reportajes como freelance. Eh, entonces, bueno, la primera etapa en la que yo llegaba a Nepal y todavía no sabía nada del país, yo quería empezar antes de hacer nada como periodista, yo quería acercarme mucho a la cultura nepalí, ¿no? Comprenderla. Y de paso intentar aportar algo en un momento que también era muy difícil para el país. Pensé por eso en Nepal Sonríe, me encantó cómo trabajabais y entonces pensé, bueno, me parece que puede ser una buena experiencia ser primero voluntaria y aprovechar todo ese aprendizaje para luego tratar de contar a través de los medios de comunicación cómo es realmente la vida en Nepal, ¿no? Porque muchas veces los periodistas vamos corriendo y no tenemos tiempo previo y yo tenía la suerte de que en ese momento podía tener semanas suficientes para acercarme a la cultura antes de intentar hablar de ella. Entonces estuve 3 semanas como voluntaria en Bastipur y después continué el viaje haciendo reportajes, viajando tanto por Nepal como por el norte de la India. Hice un montón de fotos, yo no soy fotógrafa, pero sí que es cierto que cuando escribía reportajes, pues los periódicos valoran muchísimo que esos reportajes vayan acompañados de fotografías y fue cuando empecé a interesarme por la fotografía y allí en vuestra ONG también intenté colaborar un poco ya que llevaba la cámara para ayudar a documentar todo lo que estabais haciendo. Continué el viaje, como digo, por Nepal y por la India, hice un montón de fotos. Al final el viaje, por desgracia, terminó, tuve que volver a España, ¿Cuánto tiempo estuviste viajando? unos 3 meses y pico. Sí, la mayor Maravilloso. parte en Nepal y luego un poco en la India. En torno a noviembre de 2015 creo que fue cuando regresé a España y tenía un montón de fotos y había una foto que para mí tenía mucho significado, que aparecía una niña, esa foto sí que está hecha en la India, no está hecha en Nepal. Aparecía una niña mirando a la cámara fijamente y es una de esas miradas que te atrapa, que dices, esta foto la tengo que hacer. Y yo estando ya en España envié esa foto a un concurso de aquí de Zaragoza, donde yo soy, y ganó el primer premio. Vaya. Lógicamente estaba muy contenta. Mm, Imprimí la foto para tenerla enmarcada, para enseñársela a todo el mundo, muy orgullosa, pero al cabo del tiempo empecé a pensar en todo lo que había detrás de esa foto. Era una niña, yo no la conozco de nada, no sé cómo se llama, pero la niña que aparece en esa foto claramente es menor de edad. Y yo le hice la fotografía sin pararme a pensar en si sus padres estaban allí, si me habían dado permiso para hacer la foto, en cómo se llamaba ella, qué estaba haciendo en el lugar donde yo le hice la foto. No sé, pues a veces cuando no tenemos experiencia sobre todo, porque ya os digo que era mi primer viaje de estas características, hacemos las cosas a veces un poco sin pensar. Y luego al cabo del tiempo te viene quizá un poco la culpa o el podría haber abordado esto de una manera mejor, no sé si lo he hecho bien del todo, empiezas a pensar. Yo empecé a imaginarme que habría sido esa niña que salía en la foto y como también me gusta mucho escribir, de esa culpa que yo sentía y de esas dudas de tendría que haber hecho esto de otra manera, empecé a trasladarlas a la ficción
y me imaginé el viaje de una fotógrafa parecida a mí, que se llama Sofía, es la protagonista del libro, cómo sería ese viaje a Nepal, en el caso de que la fotografía hubiera estado hecha a una niña nepalí, cómo sería viajar a Nepal para intentar encontrarla. Y saber qué habría sido de esa niña, en este caso en el libro, 2 años después de haberle hecho la fotografía. Y ese es el desencadenante en la vida real y en el libro, porque Sofía, la protagonista, gana un premio con esa foto que hizo ella en Nepal y a raíz de eso es cuando se pone a pensar en la niña que aparece en la foto y vuelve a Nepal a tratar de encontrarla. El libro es toda esa búsqueda por Nepal y lógicamente los lugares, los lugares, las personas que aparecen, incluso algunas tiendas, algunos medios de transporte, paisajes, está todo muy sacado de la experiencia que yo tuve allí. Vamos, que total, de una situación real has creado una realidad ficcionada que te ha dado pie a crear este libro y esta historia. Me sorprende lo que has dicho, lo de no llegas, o sea, tú, y nos ha pasado a todos. Yo siempre digo, mi primer voluntariado fue antes de fundar la ONG. Yo hice un blog, por supuesto, lo tenía que contar a todo el mundo que yo estaba en Nepal salvando vidas. Y había cosas que no te planteabas, como por ejemplo la fotografía a menores o la fotografía al pobre, y es como tratándoles como en un escalón por debajo. Es decir, a nosotros no se nos ocurre ir, por ejemplo, en un autobús y si vemos a una niña o un niño menor guapete o feo o algo así, coger la cámara y ponernos a 1 metro de él a hacer la fotografía. Sin embargo, resulta que vamos a estos países en vías de desarrollo y debe ser que como les vemos vulnerables, les vemos sin derechos. Entonces, les hacemos fotografías independientemente de cómo estén. Es algo que me sorprende. Y esa es justo las reflexiones que empieza a hacer Sofía, ¿no? Al cabo del tiempo, a darse cuenta de que no trata igual a las personas que fotografía en España que a las que fotografía en Nepal. Quizá ella misma se aprovecha, como nos hemos aprovechado todos, de que mientras que en España ya tenemos una conciencia del proteger la propia imagen, de los derechos de privacidad, de proteger sobre todo a la infancia, a los menores vulnerables que no pueden aparecer de cualquier manera en un medio de comunicación o que no nos podemos acercar y hacer la foto, como tú dices, a 1 metro sin pedir permiso. En cambio, es verdad que en países como Nepal todavía no tienen esa conciencia, ni mucho menos se ha trasladado a la legislación todo lo que tiene que ver con la propia imagen, con la privacidad y con la protección de la infancia a nivel de imagen. Entonces nosotros nos aprovechamos muchas veces porque ellos mismos, pues unas veces por situación de vulnerabilidad no pueden protegerse, o sea, un niño que está así no te va a decir no me hagas la foto porque le va a asombrar a veces ver la cámara y no te va a frenar de ninguna manera. Otras veces porque ellos mismos pues, les puede hacer gracia participar de eso, ser parte de la fotografía, te ven muy distinto y quieren ellos también tener, formar parte de los recuerdos que tú te lleves. Y claro, la circunstancia es que el problema es que muchas veces no lo estamos haciendo de igual a igual, nos estamos aprovechando de esa posición que nosotros tenemos y no hay un diálogo previo de decir, mira, hago esta foto porque por esta razón, si quieres aparecer, si no quieres aparecer, esta foto va a acabar aquí o va a acabar allí o es para tener un recuerdo. No damos explicaciones y muchas veces nos vamos con un montón de fotografías a las que quizá no teníamos tanto derecho, ¿no? Entonces, bueno, no creo que haya una respuesta clara de cómo hay que abordar ese tema, porque Sofía tampoco dice, bueno, nunca más voy a fotografiar a gente de Nepal, ni mucho menos. Ella vuelve y continúa haciendo fotos y lo que se hace es un montón de preguntas intentando llegar a la mejor forma posible de seguir haciendo su trabajo como fotógrafa y seguir buscando ese encuentro con el otro, pero de la manera al menos más respetuosa posible o intentando ponerse en su lugar, intentando no juzgar también la situación en que están esas personas. Entonces es una búsqueda constante de la mejor forma de actuar que nadie la sabemos, porque al final en cooperación a vosotros también os pasará que las dudas son constantes en cuanto a cómo actuar, teniendo siempre en cuenta que las consecuencias de nuestros actos pues, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces todo el libro está lleno de esas dudas y ya aviso que al que lo lea que no va a quedar como diciendo, vale, ya está, ya sé lo que tengo que hacer en Nepal, porque no da respuestas, conclusiones completas, ¿no? Solamente da temas en los que pensar para que cada uno reflexione y lo intente hacer de la forma que le parezca lo mejor posible. Pero no creo que haya una única manera, es muy complicado. Claro, es difícil porque está siempre la tensión entre la sensibilización que permiten las fotografías y lo que no se ve no existe, que se dice mucho en los medios de comunicación.
Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, lo hemos visto claramente ese debate sobre el respeto a los muertos o no ese respeto. Eh, lo que sí es que está claro es que hay otras formas de sensibilizar que no son las fotografías. Y este libro, nosotros como Nepal Sonríe siempre decimos, siempre pedimos al voluntariado. Por favor, que tu voluntario no acabe en Nepal, es decir, el día que lo dejas, que no acabe, sino que continúe. Y puede ser de mil fórmulas. Puede ser siendo socio o socia de la ONG, como eres tú, que quiere decir que apoyes al proyecto que has estado, que no son solo los 15, 21 días, sino que encima haces un aporte económico que llega, o puede ser que montes cualquier evento o campaña de sensibilización. Tenemos, por ejemplo, unas chicas en Valladolid que montan charlas de sensibilización, ya está, a coste cero, pero el voluntariado continúa. O, por ejemplo, este libro viene un poco a poner sobre, en letra, las fotografías que tú hiciste y consigues sensibilizar sobre un problema real. Primero, hacer un viaje al país y a las problemáticas del país. Espero no estipar mucho, pero hablamos sobre campos de refugiados. Creo que no estoy estipando mucho. Entonces, claro, el campo de refugiado aquí no lo tenemos. Tú lo trasladas aquí a través de tus palabras. Entonces, son otra forma de sensibilizar sin utilizar esas imágenes que quizás es lo fácil, es un clic. Claro, un libro requiere mucho más trabajo y mucha más dedicación. Sí, sí. Además es que cuando lo empecé a escribir tampoco tenía claro si con quién lo iba a compartir, ¿no? No sabía que se iba a convertir todavía en un libro real que pudiera leer todo el mundo, porque partían de esas reflexiones propias que casi empiezas a escribir como un diario antes de que se convierta en una historia más elaborada. Y claro, es que es cierto que con las fotografías lo que decías, cómo encontramos el equilibrio entre sensibilizar y al mismo tiempo proteger a las personas que están ahí y no mostrar su imagen únicamente como víctimas. En el libro se me planteaba también, al escribirlo, yo podría haber escrito un libro en primera persona hablando de mí en lugar de inventarme a Sofía, pero claro, me habría colocado entonces en una posición de todo el tiempo estar juzgando lo que ocurre en Nepal como hace Sofía. Yo prefiero crear ese personaje de ficción que vaya aprendiendo a lo largo del viaje y que se haga esas preguntas de ahora estoy juzgando esta cultura, pero ahora me estoy dando cuenta de que quizá esto no lo debería juzgar. Esta parte sí que pienso que no está bien, pero ahora me doy cuenta de que yo no entiendo por qué se hace así. O sea, es un choque constante. Entonces aparecen muchísimas cosas. Tú has hablado del campo de desplazados de Chuchepati, que es donde empieza el libro, no destripamos nada porque es allí donde va a buscar a la niña, porque es donde le hice la foto, donde ella le hizo la foto. Entonces, su primer punto de inicio de búsqueda es voy a preguntar en ese campo donde yo la encontré a ver si sigue allí. Pero después es verdad que a lo largo del libro van apareciendo muchas situaciones que tienen que ver con, a veces se nombran incluso aunque sea de refilón, la niña la Kumari, ¿no? Que todos cuando vamos a Katmandú, yo es que recuerdo que en mi guía de Lonely Planet aparecía la Kumari y te hablaban de esa niña que estaba encerrada en un palacio y que solo se asomaba a la ventana una vez cada cuánto tiempo y si tenías la suerte de verla y en realidad te lo cuentan como un espectáculo turístico cuando es, en cierto modo una forma de explotar a una niña, ¿no? De convertirla en un objeto. No sé, hay muchas situaciones en Nepal que te plantean, vas como turista o como voluntario o como fotógrafo y estás constantemente pensando en la cultura que ellos tienen, que por un lado quieres respetar, comprender, abrazar, y por otro lado te encuentras cosas que dices, esto no lo puedo integrar en mis valores porque hay cosas que te chocan, ¿no? De a veces, pues eso, por ejemplo, de cómo se trata a la niña en este, y luego pues eso, que también a veces en las zonas rurales tienen otra forma de vivir y hay cosas que nos pueden chocar, tanto en Nepal como en la India, que es todo el viaje que hice yo y que te encuentras cosas. Entonces, bueno, me he ido mucho por las ramas, no sé por dónde estabas preguntándome, eh, pero vamos, que Sofía está todo el rato con esos conflictos. No te preocupes, voy a contarte una confidencia porque has dicho que te planteaste la disyuntiva de hablar de Patricia o de crear a Sofía. Entonces, cuando a nosotros nos llega un email de Patricia diciendo que ha escrito un libro sobre todo esto, nosotros entramos en absolutamente pánico diciendo, Dios mío, vamos a encontrarnos un libro escrito por una voluntaria, en este caso, que va a hablar de ella y va a dar una perspectiva, porque además tuviste la delicadeza y el cariño de mandárnoslo antes de publicar por si había algo con lo que no estabas de acuerdo o lo que fuera. Entonces dijimos, Dios, hay que leerlo, obviamente, hay que leerlo rápido para poder, y pensamos diciendo, bueno, vamos a empezar
a subrayar, esto no puede ser, esta imagen no queremos dar, esto tal, esto cual. La realidad fue que con un control de daños totalmente activado, fue que no hemos dicho ni una coma que estuviese de más, es decir, nos ha parecido maravilloso, que lo que hacemos es apoyar el libro porque nos parece que transmite la idea que creemos que se debe transmitir, incluso que lo que vamos a hacer es recomendárselo a todo el voluntariado para que cuando vaya a Nepal, es decir, cómprate este libro, es decir, si quieres un libro para informarte del país, cómprate este libro escrito por una ex voluntaria que te va a hacer unas preguntas que probablemente no te las hagas antes de ir. Allí te las empiezas a hacer un poquillo cuando ya lleves 10, 15 días y cuando vengas aquí te las vas a hacer a tu tiplén. Entonces, claro, háztelas antes. Y esa es un poco la sensación que tuvimos. El libro es maravilloso y, por supuesto, hemos respetado totalmente la libertad de la autora en este caso y coincidimos plenamente con un poco las sensaciones y las visiones que tiene o las inquietudes que tiene Sofía. Claro, eso también hay que decirlo, ¿no? Que no es un libro sobre el voluntariado en el cual se vayan a encontrar mi experiencia como voluntaria, porque no tiene Exacto. nada que ver. Yo nunca me habría atrevido a escribir eso y hablar directamente de Nepal Sonríe. De hecho, Nepal Sonríe como tal no No, aparece no, en el sí. libro porque quiero decir, nunca se me habría ocurrido, ¿no? Montar un libro yo por mi cuenta hablando de vosotros sin haberlo tenido la idea conjunta desde el inicio. Pero claro, están los lugares a donde vosotros me llevasteis. Hay gente que seguro que cuando lo hayáis leído os ha recordado a las personas con las que vosotros os habéis relacionado. Pues eso, muchos paisajes, muchas formas de llegar de un lado al otro, ¿no? Con ese mapa que tiene ella por donde va avanzando, es el camino que hacemos los voluntarios cuando llegamos a Katmandú. Entonces, no es en ningún caso una guía de voluntariado, que nadie lo reciba así desde luego porque no tiene nada que ver. De hecho, guías de voluntariado entregáis vosotros muchísima documentación previa, yo lo recuerdo que también es súper útil, muy práctica, mucha información práctica, pero sí que es cierto que este libro, lo que dices, todas las preguntas que te haces, mejor háztelas antes para que luego no te arrepientas al volver de alguna cosa que podrías haber hecho mejor, como quizá me pasó a mí, ¿no? Y a lo mejor este libro pues sirve también para eso. Y sí que tiene también cosas prácticas, pues algunas palabras ya en nepalí para ir entendiendo cómo se saludan, cómo se comunican, cómo se mueven de un lugar a otro, la relación que tienen con gente extranjera, ¿no? Cómo tratan a Sofía y cómo Sofía habla con ellos, pues es un poco los choques a lo mejor que tuve yo en Bastipur también. Y eso también es interesante, estar un poco metido en el libro para luego comprender algunas cosas que te ocurren y que de otra manera no entenderías tanto, ¿no? Así que yo sí que creo que puede ser útil a las personas que vayan a viajar a Nepal. Claro, exacto. Sí, has comentado lo de que utilizas nombres de personas de Embastipur, en Adícola, sobre todo a partir del capítulo 10. Ahí, claro, yo jugaba en casa, yo pongo hasta caras, claro. Pero, ¿cómo está siendo la reacción de la gente que no ha viajado a Nepal? ¿Cómo están recibiendo el libro? ¿Qué inputs te están llegando ya que ya el libro ya ha sido publicado? Los que sí que han estado en Nepal me están diciendo que les vienen los recuerdos, que realmente es Nepal. Y los que no han ido también me están diciendo gracias por haberme trasladado a Nepal, porque es que me lo estaba imaginando todo con el detalle, hasta los olores, o sea, que sí que yo creo que para muchas personas he conseguido que Nepal se hiciera un poco más real, ¿no? Para los que no habían ido, incluso para los que nunca se habían planteado ir allí porque no habían tenido esas inquietudes y ahora están diciendo, vaya, es un país complejo, maravilloso al mismo tiempo. Es interesante porque además la gente que lo lee luego pregunta más acerca de Nepal y se interesa más por algunas de las cosas que aparecen en el libro o buscan información. Ha habido gente que después de leerlo me dice, pues he aprovechado y he encontrado los artículos que escribiste como freelance después porque hablan de otras cosas que salen en el libro. No recomiendo leerlos antes porque, claro, hay cosas que aparecen en el libro y es mejor descubrirlas en la ficción, ¿no? Pero después, a posteriori, sí que hay muchas cosas en las que se puede investigar y seguir profundizando y saber cómo funcionan muchas cosas de Nepal. Entonces, yo creo que sí, que hay que tener en cuenta que son 40 capítulos y salvo dos que transcurren aquí en Zaragoza, un poco que tienen que ver con ese desencadenante, ¿no? De Sofía, del premio, de decidir el viaje, el resto está todo desarrollado en Katmandú y en los alrededores de Tauda, Bastipur, Adícola, etcétera. Entonces, claro, son las zonas que vosotros conocéis muy bien y que la gente que no las conoce, porque es cierto que es una zona de Nepal que tú si vas como turista no te vas a Bastipur, pero claro,
eso también está guay porque te permite como tener asomarte a una ventana de cómo es ese Nepal del mundo rural un poco más alejado de las zonas turísticas, que quizá incluso aunque hayas ido no lo has podido conocer, y aquí pues tienes un punto más de ver cómo es la vida en una zona como Bastipur, ¿no? Estamos preparando un voluntariado, ese sí que es perdido en las montañas y eso sí que es delita. De hecho, no se va a poder ir ni durante ni julio ni agosto porque el monzón impide la llegada. Ese ya sí que es el Nepal profundo. También esta cuña publicitaria, además de la sensibilización, y ya para ir terminando, es doblemente es solidario el libro porque una parte de los beneficios va dedicada a dos organizaciones. Una es Nepal Sonríe, lo cual te agradecemos muchísimo. Y la otra quiero que nos hables de ella y la presentes para que la gente sepa dónde va a ir el dinerito, porque a Nepal Sonríe ya nos conocen a través de nuestro canal, dónde va a ir ese dinerito, para que tú des también esa ventana a esa otra organización que has elegido. La otra organización se llama Estrella de la Mañana y tiene la sede aquí en Zaragoza, que es donde yo vivo. Y es una organización que se parece bastante a Nepal Sonríe en algunas cosas en cuanto a los valores que tiene, la importancia que da a la educación para el desarrollo de la población, que cuida mucho de las mujeres, cuida mucho de los niños. Es solo que está ubicada en la India, en algunas zonas de la India, y trabaja también con refugiados tibetanos. Pero trabajan de forma muy similar a vosotros. A mí me gusta de las dos organizaciones que tienen proyectos muy concretos en zonas muy concretas, que no intentan abarcar cosas inabarcables, no dicen vamos a ayudar aquí y cuando esto esté bien vamos a dar otro pasito y vamos a ayudar aquí también y vamos a involucrar a más gente y vais teniendo como objetivos realistas, alcanzables y que se van cumpliendo, ¿no? Estrella de la Mañana yo creo que de esa forma actúa también y luego tiene la doble vertiente, igual que tenéis vosotros, de divulgación, como estamos haciendo con este vídeo incluso, ¿no? De sensibilización. Ellos también en Zaragoza organizan un montón de cosas que tienen que ver, pues ahora han estado haciendo en abril también las jornadas sobre el Tíbet y van pues desde enseñar la cocina de cómo son los platos que hacen allí hasta hablar de su religión, de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Otros días traen a expertos que hablan de la India, de cómo es la vida de la mujer en la India. Hacen muchas actividades igual que vosotros para dar a conocer la cultura india y también tibetana y para intentar ayudar a que más gente se una al proyecto y poder ayudar más allí, ¿no? Pero sí, tenéis muchas cosas en común, las dos ONGs, Estrella de la Mañana y Nepal Sonríe. Maravilloso. Pues antes de despedirte, simplemente voy a decir, esto me encanta hacerlo, que aquí abajo en la descripción del libro, Pues sí, en la descripción, súper. vamos a poner tanto el link de dónde podéis comprar online como un buscador de librerías donde está a la venta el libro. Siempre recomendamos ir a, a las librerías para apoyar el comercio local, que es algo que también hacemos en Nepal. Por eso decimos a los voluntarios y a las voluntarias que no lleven cosas, que preferimos que lleven el dinero y lo compren allí para potenciar el mercado local. Si no hacemos un poquito de daño al país, pues aquí igual, intentémoslo comprar en las librerías y si nos pilla demasiado lejos, antes que contaminar con el coche, pidámoslo online. Y lo ponemos aquí y esperamos que tenga muchísima acogida. Darte las gracias de verdad, Patricia, por este tiempo que nos has dedicado. Darte la enhorabuena por el libro que nos ha encantado. La Presi se lo leyó en 2 días y no porque sea precisamente corto, sino porque engancha. Yo tardé un poquito más, pero no llegó a la semana y de verdad que era por la noche y me quedaba leyéndolo, leyéndolo y al día siguiente tenía que trabajar, pero me enganchaba y sin necesidad de ganchos. No hace falta que no pones muchos ganchos para que nos apetezca seguir leyendo. Nos apetece seguir leyendo porque nos gusta la historia y nos sentimos, empatizamos mucho con Sofía y con sus inquietudes. Muchísimas gracias de verdad y enhorabuena por el libro y ojalá que, ya no voy a decir que vendas muchos libros, sino que el mensaje del libro llegue a muchísima gente y durante mucho tiempo. Muchas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de contarlo también. Y si hay segunda parte, ya sabes que aquí tendrás tu ventana. Muchísimas gracias, Patricia.